Pues así hemos llegado a las 11:32. No ha sido noticia el precio de la luz en estos primeros meses del año porque ha bajado precisamente. Bueno, ha sido noticia, pero por algo muy distinto a lo que ocurría el año pasado. Sin embargo, ahora está cambiando la tendencia, Nerea. Sí, miren, esa tendencia descendente. Veíamos que se mantenían los precios o incluso bajaban. Hablábamos de horas del precio de la luz a coste cero. Esas horas siguen estando, pero sí que se ha incrementado. Hay una subida considerable en el precio de la luz fijada para el día de hoy. Para aquellas personas que tienen la tarifa de luz en el precio regulado, se habría experimentado una subida superior al 80% con respecto al sábado. El precio máximo en el día de hoy se va a situar en 91,27 euros el megavatio hora. Por tanto, la hora más cara será la que se establece de las 23 a las 12 horas de la noche. Ahí es donde deberíamos evitar usar principalmente los electrodomésticos que suponen un coste añadido en nuestro domicilio. Y el precio mínimo va a haber horas, 3 horas en concreto, que va a estar el coste cero del megavatio hora, va a ser de 2 a 5 de la tarde. Esas son las horas que deberíamos aprovechar para poder poner, por ejemplo, la lavadora o el horno. Lo cierto es que el precio medio en el día de hoy está previsto en 29 euros el megavatio hora. Gracias, Nerea. Hablamos con Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía. Hola, Jorge, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. De hecho, es que el precio de la luz ha influido también en ese repunte de la inflación, que conocíamos el dato ahora recientemente, el dato confirmado. Suben las temperaturas y sube el precio de la luz, eso a pesar de las renovables. Sí, bueno, yo diría que es que, claro, sube siempre comparado con qué. Si lo comparamos con el año anterior, estamos en precios mucho más bajos. Si lo comparamos con la extraordinaria primavera que hemos tenido, pues estamos en precios muy altos. Pero es que hay que recordar que en primavera lo que hemos tenido es el mínimo histórico. O sea, es decir, el precio mayorista de la electricidad, que luego depende de qué tarifa tengas, más o menos el precio de tu factura, en abril ha estado en 13 euros megavatio hora. Ha sido el mínimo histórico en un mes, ¿no? Lo normal es que esté entre 40 y 50. ¿Vale? Claro, venimos, ya digo, de valores muy bajos. Ya en mayo subió y tuvimos un precio medio de 30. Y ahora, en lo que llamamos de junio, estamos en torno a los 48. Estamos ahí entre los 45 y los 50. Es decir, ahora lo que podríamos decir es que el precio de la luz está volviendo a lo que es su precio habitual. Es decir, un precio entre 45 y 50. Muy lejos de los altos precios que vimos con la crisis de Ucrania en los años finales de 2021, 2022 y parte del año pasado, 2023. Bueno, y de fondo, es verdad que la comparativa sigue siendo bajo el precio de la luz si lo comparamos, por supuesto, con el año pasado. El aumento de ese precio se debe al aumento de la demanda, usos de aire acondicionado, uso de ventiladores con la llegada del calor. Por lo tanto, esta semana comienza el verano, se espera que en los próximos meses la tendencia, por tanto, sea al alza del precio de la luz, Jorge. Sí, de momento eso es la previsión de los mercados de futuro. O sea, fíjate que estaba diciendo ahora, y es muy importante que estamos rondando los 45. ¿Por qué es muy importante lo de que superemos solo los 45? Porque hay ahí una espada de Damocles que es el IVA. El IVA de la luz, recordemos que ha vuelto al 21% precisamente por los bajos precios que tuvimos ya a partir de febrero, cuando ya ese nivel medio bajó de los 45 euros megavatio hora, que insisto es el valor histórico medio. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahora no sabemos si junio va a acabar por encima o por debajo porque está muy cerca de esos niveles de 45. Y es crítico porque en función de eso, las facturas de la luz que se emitan a partir del día 1 de julio dependen del precio medio de junio, es decir, el precio medio de ahora, tendrán el IVA del 21 o volverán al 10, al IVA reducido del 10%. Así que hay un ahorro en la factura de nada menos que del 11% que sin duda va a repercutir en la inflación y que va a depender seguramente de unas décimas de lo que pase en los próximos días por unas décimas. Si utilizamos el 11%, perdón, el 10% o el 21%. ¿No? Ahora, ¿qué esperamos en los próximos meses que me preguntas? Pues sí, que suba. Mira, te voy a dar precios en tiempo real. Ahora mismo el mercado, por ejemplo, la cotización de julio, lo que espera el mercado es 73. Es decir, un precio notablemente más alto que esos en torno a 45 que estamos viendo ahora. En agosto esperamos 75 y en septiembre 80. ¿Vale? Luego ya a partir de ahí, el último trimestre esperamos que baje a 77 para luego ir bajando a partir de ese momento, ¿no? Pero la respuesta corta es sí, es verdad que esperamos un repunte de los precios de la luz en los próximos meses. Bueno, pues sí, como dices, esa tendencia que nos acabas de explicar para los próximos meses es al alza, y con esos datos que nos has dado, en teoría sí debe bajar el IVA, ¿no? Del 21 al 10, si sigue esa tónica. Sí. Pero no sabemos cuándo va a bajar. O sea, insisto que el IVA lo que hace es que nosotros miramos todos los meses, la ley lo que dice es que hay que mirar todos los meses el precio medio del mes anterior. ¿De acuerdo? Entonces, en junio no sabemos lo que va a ocurrir, si vamos a estar todavía por debajo o no. Por tanto, las facturas que se emitan en julio están en duda. Parece bastante claro por lo que anticipa el mercado de futuros, pero es que el mercado de futuros se ha equivocado mucho, O sea, el mercado de futuros, para que tengas una idea, en el mes de diciembre del año pasado,
El famoso mes de abril este que te he dicho que ha sido el mínimo histórico, en 13 euros megavatio hora, cotizaba por encima de los 50. ¿Sabes? O sea, el mercado esperaba un precio muchísimo mayor y al final acabó en 13. O sea, es decir, que en este momento se espere que ese sea el precio no quiere decir que ese vaya a ser el precio. Hay que distinguir expectativa con realidad, ¿vale? Y lo que influye en el IVA es la realidad, no la expectativa. Entonces, si esa expectativa se confirma y efectivamente durante los próximos meses el precio sube de esos 45 euros famosos, volveremos a ese IVA reducido, pero no sabemos cuándo. Seguramente, con la previsión que hay ahora mismo de precios, eso ocurra a partir del mes de agosto. Es decir, las facturas emitidas de agosto en adelante sean con el IVA reducido de nuevo al 10%. Pero también te digo una cosa, solo hasta diciembre, porque la ley preveía esa excepción del IVA, digamos, era una cosa temporal debido a la guerra de Ucrania y al alza de los precios del gas que conllevó aquella invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Por tanto, esto durará, en principio, no sabemos si el mes de julio, y luego agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. A partir de enero ya volveremos seguro, pase lo que pase con el mercado eléctrico, al IVA del 21%. Bueno, dices en diciembre, pero se puede prorrogar la medida, ¿no? Quiero decir, como ha ocurrido con el IVA de los productos básicos o de otras cuestiones que importan al consumidor. ¿Todo es prorrogable? Todo es prorrogable. Es difícil, porque es un acuerdo con la Comisión Europea. Es verdad que la Comisión Europea ahora mismo está en funciones y por tanto tienen menos capacidad de acuerdo, pero además lo que hay es una dificultad de todos conocida en el Parlamento español para aprobar una medida que necesariamente tiene rango de ley, ¿vale? Y por tanto que tiene que tener el consenso del Parlamento. Bueno, dudo mucho que tal y como está el Parlamento ahora se llegue a un acuerdo de prorrogar ese IVA, esa exención de IVA, ¿no? Bueno, también hay una cosa muy importante ahora, que esto sí que va a ocurrir los próximos 15 días, que es el bono social. Las personas que están acogidas al bono social, precisamente como otra de las especialidades o especificidades que conllevó la guerra de Ucrania, fue aumentar sustancialmente el importe de los descuentos. Y ahora mismo el bono social tiene un descuento del 65% en la mayor parte de los casos, ¿no? Bueno, eso se acaba el día 1 de julio y se vuelve a los valores anteriores que eran del 25%. O sea, sigue habiendo un descuento en el recibo de la luz, pero claro, no tiene nada que ver el descuento del 65% al descuento del 25%. Así que, eso sí, hay novedades, ya digo, en el muy corto plazo, en 2 semanas, aquellas familias que tengan derecho al bono social ahora tienen que empezar a mirar alternativas, porque a lo mejor el bono social ya no es la mejor alternativa. Y pueden tener ofertas en el mercado más baratas que la tarifa oficial con el descuento aplicable por el bono social. Muy bien, pues Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, muchas gracias por habernos atendido hoy en Aquí y Ahora. Un saludo. Un placer. Buenos días. Pues vamos a empezar por esto último, ¿no? Quizá el bono social que ha mencionado ahora mismo nuestro experto. Ojo, ¿no? Porque en los siguientes meses habrá que revisar. Es verdad, un bono social que en ocasiones no ha sido fácil de solicitar. De solicitar para las familias. Sí, y ahora además tienen que comparar con el mercado, pues se les complica más la cosa. Ha sido complicado. El bono social, claro, ese bono social es una medida extraordinaria que se aplica por los altísimos precios de la luz que teníamos, como decía él, hace un año, hace 2 años. Cuando esos precios de la luz bajan y se estabilizan, pues desaparece esa excepcionalidad, ¿no? Lo que pasa es que ahora están volviendo a subir. Es verdad también lo que decía Jorge Morales, que si lo comparamos con lo de hace 2 años, pues son unos precios bajísimos, y lo comparamos con lo que teníamos hace 3 meses, donde estaban incluso siendo negativos, pues los precios son bastante altos, ¿no? Yo entiendo que las medidas excepcionales se terminen cuando esa excepcionalidad que venía marcada por unos precios altísimos de la luz desaparece. Hay que esperar a ver, eso es clave, lo que ha comentado del IVA. Hasta el jueves pasado la media de junio era de 53,27 euros megavatio hora. Es decir, por encima de esos 45. Yo creo que más o menos por las previsiones, yo creo que va a estar por encima de los 45 y que por lo tanto en julio se aplicará el IVA del 10%. Vamos a querer que esté más alto el precio de la luz para que nos bajen el IVA, ¿no? Esto es como cuando en marzo fue al revés, ¿no? Que decíamos, ¿estamos contentos porque está el precio de la luz bajo o tristes porque al estar bajo nos va a volver el IVA al 21%? Bueno, yo creo que sí, que seguramente sí que volverá el IVA al 10% en julio. Yo creo que también hay que destacar que esta norma, este Real Decreto de 2021, que se adapta a los precios, me parece que es una norma que está muy bien hecha. Es decir, hay muchas veces que se hacen mal las cosas. En este caso es una norma viva, que se adapta al precio, y a mí me gustaría, sinceramente, que se prorrogara en diciembre. Hablaba él, es verdad, que en el Parlamento español actual es muy difícil sacar adelante leyes, pero no sé, en un panorama de política en el que se aplique el sentido común no debería haber mucho problema para sacar adelante esto, que creo que es beneficioso para todos. Pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Yo creo que sí que se
aplicara ese IVA del 10%. Y le preguntabas también por la inflación. Igualmente la inflación que nos dé el mes de junio por estos precios más altos de la luz y sin aplicar todavía esa reducción del IVA seguramente venga bastante alta, porque además en junio del año pasado fue bastante baja y ese efecto escalón que hablan los economistas seguramente sea alta. Pese a los datos y los precios de los que venimos, bueno, luego decir que escuchas a Jorge y por más que hablemos del asunto sigue siendo complejísimo y realmente un día podemos siempre decir una necesitamos cosa, a expertos para que nos porque hagan la realmente lectura, lo de la energía es un mundo oscuro, pese a que es la luz lo que va en ello, es un mundo oscuro, ¿no? Venimos de precios más bajos, pero si vamos a un verano caluroso, como ha ratificado la ministra anunciando, dando consejos, pero no anunciando medidas, una de las cosas que va a pasar es que se va a disparar el consumo de la energía por la necesidad de tener aire acondicionado, porque es que si no, no se soportan los 40 grados. Por lo tanto, si sube la demanda, subirá el precio. O sea, eso ya lo hemos vivido y esperemos que efectivamente el Congreso sea capaz de ponerse de acuerdo si hace falta para prorrogar estas medidas, porque si no, en fin, si no las prorrogan, no es que incidan en la factura de la luz de las familias, inciden, y bien lo sabemos, en las facturas de la luz de los productores, los transportistas, de todo, y ya estábamos otra vez con los precios disparados, con la bolsa de la compra complicada, vamos, poniendo más dificultad a la economía de las familias. Dicho esto, ¿cuánto va a valer la energía en el próximo mes o los próximos 3 meses? Me parece que es como mirar una bola de cristal, porque cambian las condiciones y hay elementos objetivos que sí que sabemos que inciden, que es la demanda. Y eso este verano va a pasar. Bueno, se habla de la posibilidad de prorrogar estas medidas. Hay que recordar que ya están prorrogadas, con lo cual ya no sé si esto juega a favor o en contra. Es decir, como ya están prorrogadas ya no se puede seguir, o al revés. Bueno, como ya se ha hecho una vez, vamos a seguir prorrogando, sobre todo para los más vulnerables. Acaban los descuentos del bono social. Nos explicaba el experto que bajan del 65% los descuentos al 25%, pero es que la excepción que hay para las familias vulnerables severas, que estaba el descuento ahora mismo en un 80%, pasa a un 40%. Es decir, que para los que más sufren y los que peor lo tienen, la bajada, o sea, la vuelta al descuento del 40% es muy complicada. Que si el precio de la luz va en lo que marcan los mercados de futuros que decía Jorge Morales, también debería prorrogarse esa excepción en el bono social, desde luego. Por supuesto, o sea, yo no entiendo que para todos los demás sí, y para precisamente los que peor lo están pasando no se contemple el prorrogarlo. Dicho esto, pues como lo estabais explicando muy bien y el experto lo ha explicado fenomenal, la previsión para este mes de junio es del 54,33%. Es verdad que la realidad y las expectativas no siempre casan, pero parece evidente que con el calor que está viniendo, que ya está llegando seriamente, y con el consumo disparado que va a haber estos días, va a subir. Y que en julio y en agosto yo creo que ni siquiera hay duda de que esto vaya a pasar de los 45 euros por megavatio hora. Con lo cual, bueno, pues una cosa por otra, quizá sube un poco la luz, pero como baja el IVA, a lo mejor se compensa y la factura esa está más baja. Bueno, también tienen mucho que ver en todo esto las renovables.